Buenas tardes, queridos alumnos, siguiendo con nuestro programa de estudio de dinámica de grupo. El tema de hoy, liderazgo, estructura del liderazgo. El autor Daniel Gil Adib confirma en su libro que el líder no nace, sino se hace. La capacidad de ejercer el liderazgo no es una aptitud con la que se nace, sino que es una cualidad que se crea con la práctica por la posibilidad de introducir cambios. Otros definen el líder nace. En tal sentido, hay personas que desde que nacen ya tienen esa predisposición a ser líderes. Desde sus genes tienen la capacidad de comunicarse, interactuar, persuadir, entre otras características del liderazgo. El liderazgo plantea un debate. ¿Su base reside en la genética o el aprendizaje? En el caso de considerar el liderazgo como un bien genético, desde este punto de vista, esta cualidad es innata en el ser humano. Platón es uno de los filósofos que otorgan un valor innato a las ideas y cualidades personales. Sin embargo, también adquiere significado el valor de la experiencia en el entrenamiento de esta cualidad. Aristóteles, discípulo de Platón, considera que el saber práctico se adquiere a través de la rutina de la experiencia. Lo cierto es que ambas opiniones son incompatibles, puesto que todo ser humano tiene un talento interior. No obstante, ese talento solo evoluciona a través de la formación, la constancia y el trabajo diario. Este se visualiza claramente en el caso de un deportista de éxito. Un deportista de élite tiene una predisposición óptima hacia el éxito gracias a unas cualidades genéticas. Sin embargo, solo puede llegar a perfeccionar su fortaleza a través de un plan de entrenamiento continuo. En conclusión, el líder nace y también se hace. Se nace con ciertas cualidades, aptitudes, capacidades, y también la perfeccionamos con la práctica y el aprendizaje. Para Aristóteles, el buen líder será aquel que intente conseguir la felicidad plena de los ciudadanos en la polis, conseguir la felicidad del pueblo. Ya sabemos que esa felicidad de la que habla Aristóteles es el culmen de una vida bien vivida, es decir, guiada por la ética. Agustín de Hipona desarrollará una línea similar al afirmar que el propósito de todos los líderes es la mejora de aquellos a quienes lidera. Para Platón, el buen líder no ha de pedir serlo, ni rogar a los demás que se sometan a su liderazgo. Al contrario, son los demás los que voluntariamente piden al líder que lo sea, que los guíe. Nelson Mandela nos dice que los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Nelson Mandela fue un gran líder para su país. Fue abogado, político, activista contra el apartheid. Estuvo encarcelado durante 27 años. Fue electo presidente de 1994 a 1999. Recibió el Premio Nobel de la Paz y varios otros galardones y menciones honoríficas. Nicolás Maquiavelo no tenía ninguna duda sobre qué era liderar. Para él, desde las perspectivas del siglo XVI, ser un buen líder significaba tener astucia, ser pragmático, poseer inteligencia y tener encanto personal. Maquiavelo dice también cambiar según soplan los vientos. El liderazgo constituye uno de los roles más importantes asociados a la posición del miembro dentro de la estructura grupal. Y probablemente también sea verdad que los términos líder y liderazgo han sido definidos de más modos distintos que ningún otro concepto vinculado a la estructura grupal. El problema de la definición fue abordado por Carter en 1953, que descubrió en la bibliografía sobre el tema
5 puntos de vista al respecto, claramente diferenciados entre sí. En primer lugar, puede definirse al líder como la persona que constituye el punto focal de la conducta del grupo. Esta definición pone de relieve la polarización de los miembros del grupo en torno al líder. Como antes se señaló, es probable que el líder reciba más comunicación que las restantes o que los restantes miembros, tenga más influencia en las decisiones del grupo, es decir, suele ser el centro de atención del grupo. Carter también advirtió que hay situaciones en las que un individuo que constituye el foco de atención de los miembros no es la persona que la mayoría considerarían como líder. Ejemplo, un individuo manifiestamente borracho en un auto social, es muy posible que la conducta de todos los miembros del grupo se centre en el borracho, pero muy pocas personas estarían dispuestos a llamarle líder. En el segundo enfoque define el liderazgo en relación a los objetivos grupales. Así el líder sería la persona capaz de conducir al grupo hacia sus objetivos, hacia sus metas. La mayoría probablemente estaría de acuerdo con esta definición, pero Carter la consideró insatisfactoria debido a la dificultad de establecer cuáles son los objetivos del grupo. Se observa también que esta definición excluye a las personas que conducen el grupo fuera de su objetivo, como los líderes de tipo Hitler o de Alfredo Stroessner. En el tercer enfoque, considera que el líder es aquella persona que nombra como tal los miembros del grupo. Esta definición de liderazgo se basa, por lo tanto, en una elección sociométrica. Esta definición solo señala quién es la persona que ocupa el rol de liderazgo, pero no dice nada sobre las características del liderazgo en sí mismo. El cuarto enfoque, según Cattell, el líder se define como la persona que tiene influencia demostrable sobre la sintalidad del grupo. Es decir, la persona que produce cambio en la sintalidad. Esto significaría que el líder es una persona que modifica el nivel de rendimiento del grupo. El quinto enfoque. El líder es la persona que desarrolla conductas de liderazgo. Se trata de una definición operativa y pragmática. Es la persona que opera, que ejecuta la realización de las tareas propuestas. Muchos investigadores han definido al líder como la persona que ocupa una posición de liderazgo en el grupo. El presidente de una empresa, el capataz de un grupo de obreros, el sargento que manda un pelotón de soldados, la persona que preside una comisión en un claustro universitario, son líderes debido a las posiciones que ocupan. En realidad, esta definición se refiere a la jefatura más que al liderazgo. Es decir, esta clase de ocupante de un rol se ve apoyada por fuerzas externas al grupo y puede o no funcionar como el líder de grupo. Psicológicamente, el líder es una persona que se ve apoyada por los miembros de un grupo y que es capaz de influir en la conducta de estos sin apelar a una autoridad exterior. Por consiguiente, preferimos definir como líder a aquel miembro del grupo que ejerce una influencia positiva sobre los restantes miembros, o aquel miembro que ejerce sobre los demás un influjo positivo superior al que estos ejercen sobre él. En la estructura del liderazgo, se plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo se designa al líder? Y tal vez, ¿cómo se le destituye? ¿Es líder un miembro y colaborador del equipo o alguien externo al equipo? ¿Hasta qué grado se le da autoridad formal al líder frente al equipo mismo? En respuesta a estas preguntas, la estructura del liderazgo de equipo puede expresarse de 3 maneras. Un supervisor externo, un facilitador externo o un líder elegido internamente. Nótese cómo estas estructuras varían en el grado que fomentan el liderazgo de equipo. El supervisor externo
más común y mejor conocida en la designación de un supervisor externo tradicional o capataz. Esta persona normalmente son designadas por la gerencia. Tiene poder legítimo que se deriva de su posición misma. Esta autoridad permite al líder asignar trabajos, dar instrucciones y órdenes y repartir algunos premios y castigos. El supervisor externo, el control sobre las actividades del equipo es principalmente conferido a este líder designado más que el mismo equipo. Facilitador externo. Otro tipo de estructura de liderazgo ocurre cuando un líder, frecuentemente llamado facilitador, es designado para facilitar la autonomía de los trabajadores. Un facilitador normalmente no es parte del equipo, no lleva a cabo tarea del equipo, sino que ofrece consejo, asesoría sobre cómo el propósito del equipo debe desempeñar las actividades. Facilitador externo es designado por la gerencia al igual que el supervisor, pero la conducta o rol del facilitador es bastante diferente. Un facilitador intenta fomentar que el equipo lleve a cabo actividades de autocontrol como autoasignación de trabajos o establecimientos de metas propias. El líder elegido internamente. El líder interno obtiene el poder desde abajo, es decir, el líder que fue elegido actúa para organizar, motivar e influir en el equipo, pero el poder y la autoridad para hacerlo vienen de la misma gente en la que el líder está tratando de influir. Entonces, un líder elegido internamente corresponde a otro tipo de estructura que puede ser usada para el liderazgo del equipo. Los líderes son generalmente miembros del equipo que participan en la mayoría de las actividades diarias del grupo, además de llevar a cabo la responsabilidad de liderazgo. Suele llegar a esta posición como resultado de algún tipo de elección del equipo. Conducta de liderazgo. Aun cuando la estructura de liderazgo nos dice algo acerca de cómo encaja el rol de líder dentro de la estructura total de control de una organización, no describe mucho sobre lo que el líder hace realmente. Una manera de pensar sobre el liderazgo es preguntarse a uno mismo, ¿qué imagen ve cuando se imagina un líder? ¿Es una imagen de un caballero blanco montado en su corcel para salvar a su gente aplastado y derrotando a sus enemigos? ¿Es la imagen de un entrenador de fútbol gritándole a sus jugadores para motivarlos? ¿Es un orador que inspira y logra crear una visión en la gente que dirige? Muchas gracias. En la próxima semana seguiremos con el mismo tema.